Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este último programa de las kriptonitas contra el COVID-19. Soy Carlos Merizalde Peñafiel, médico, y he querido reunir a un sinnúmero de grandes profesionales para aportar. El día miércoles empezamos con inmunonutrición, tuvimos a la licenciada Yajaira Bosa Contreras. El día jueves tuvimos sobre el tema de ejercicios de fuerza corporal para personas con diabetes, hipertensión arterial. La invitada ahí fue la licenciada Adriana Jara, también de la ciudad de Ventanas. El día viernes tuvimos un intercambio con una psicóloga clínica desde la ciudad de Loja. La psicóloga clínica, ella nos estuvo dando las estrategias de cómo se debe manejar esta situación que cada vez va creciendo el miedo, el temor. Y el día de ayer tuvimos a otro invitado con el cual tuvimos así mismo tratando un tema muy especial. Y hoy finalizamos con el tema como un repaso de todo lo que hemos escuchado. Pero muchas veces cuando escuchamos tantas cosas, comenzamos a pensar demasiado y ese exceso de pensamiento nos produce parálisis. Así que es el momento de actuar y hoy he creído conveniente invitar a una profesional de la salud que conoce mucho de este tema y me estoy refiriendo a la licenciada Janet Cedeño Macay. Licenciada, le doy la bienvenida. Ella es licenciada en enfermería. Bienvenida aquí a este COVID, a estas kriptonitas contra el COVID-19. Buenas noches, doctor. Gracias nuevamente por tenerme en su espacio. Este programa se trata así, si usted vio Superman se debilitaba con las kriptonitas. ¿Sí? Así mismo, Perdón, doctor. cuando Superman se debilitaba con las Ajá, kriptonitas. sí, claro, ¿Ya? claro. Entonces, Sí, las kriptonitas contra el COVID-19 son la información necesaria que necesitamos para debilitar este virus, que debido a la desinformación vemos que se ha diseminado mucho más rápido. Entonces, ya necesitamos actuar. Entonces, el tema de hoy es COVID-19, ¿qué necesitamos hacer para actuar? Entonces, como un repaso, licenciada, yo creo que ya la gente que nos está viendo sabe mucho más que nosotros de esta información. Entonces, ¿qué es el coronavirus o el COVID-19? bueno, como usted bien lo dice, doctor, hay un sinnúmero de información. Si bien es cierto, hay mucha información rescatable y con mucho contenido, también encontramos cosas que a lo mejor tenemos que ir descartando de a poco, ¿sí? De todas formas, sí, es importante considerar que el coronavirus es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos y que no es reciente. Si bien es cierto, el COVID-19 sí es la última cepa o especie, justamente por eso tiene el nombre de 19, pues tenemos coronavirus anteriormente, otras cepas que han causado desde el resfriado común hasta enfermedades más severas como el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo, que mató muchas personas. ¿Cuál es la diferencia con el COVID-19? Bueno, decíamos, recién fue descubierto a finales de este año, y la diferencia es que si bien es cierto, no tiene una letalidad tan alta, no es un virus que causa grandes problemas en todas las personas que contagia, en cambio su propagación es demasiado rápida y eso es lo que realmente nos tiene preocupados. Vemos muchos documentos de que fue causado por un país, fue causado por otro. Yo creo que en los momentos actuales ya no tenemos que entrar en polémica quién lo hizo, si fue primero el huevo o la gallina, sino que ya entrar a las claves. ¿Cuáles son las medidas que yo debo de saber para ya actuar? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención para no tener el COVID-19? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Así es, doctor. Aquí no se trata de buscar culpables. Eso solo nos lleva a generar odios y a perder tiempo. Bueno, la transmisión sabemos que es por las gotitas de saliva que expulsamos el momento que estamos hablando, cuando tosemos, cuando estornudamos. A lo mejor nosotros mismos no las vemos, son invisibles, pero estamos hablando y estamos emitiendo estas gotas. Entonces, la distancia que mantenemos con las personas con las que estamos interactuando es muy importante. Se nos está hablando mínimo 1 metro. Ya sabemos, cuando nos dan ese mínimo, siempre lo prudente es irnos un poquito más allá. O sea, no solo el metro, sino distanciarnos un poco más de las personas. Cuando hablamos, a lo mejor estamos cerca de algunas superficies y
de acuerdo a estudios, si bien es cierto, todavía nos falta saber muchísimo de este virus, porque apenas están los científicos empezando cada día a descubrir nuevas cosas, sabemos que se queda en ciertas superficies. Y, por ejemplo, en el acero inoxidable, posiblemente por la temperatura fría mismo del acero, se habla inclusive que puede permanecer hasta 3 días. Entonces, dentro de las medidas, además de nosotros tratar de alejarnos de la persona con la que estamos conversando, protegernos si tosemos o estornudamos, cubriéndonos con el pliegue del brazo, con el claro. Normalmente vemos cómo las personas se han acostumbrado a poner su mano en la boca, se imaginará todo lo que vamos transmitiéndole, ¿ya? Y las superficies que están cerca y que vemos que están muy expuestas, cada cierto tiempo poderlas limpiar. Sabemos que el cloro es uno de los principales desinfectantes que podemos usar. Asimismo, teléfonos, mouse, objetos que toquemos con mucha frecuencia, los pomos de las puertas, las manijas, como les queramos llamar. Muchas personas han optado inclusive por abrir con el codo cuando es posible, cuando hay que empujar. Cada vez que hay estas cosas, salen iniciativas, a veces cosas que nos pueden parecer simples, pero por ejemplo, antes leía que una de las cosas que empezaron a hacer precisamente en Wuhan fue cuando iban a abrir la puerta o a tocar algún objeto que eventualmente pudiese estar contaminado, lo hagas con tu mano no dominante. Si tú eres diestro, trata de hacerlo con tu izquierda. ¿Y por qué dicen esto? Porque normalmente cuando yo me voy a tocar los ojos, a rascar la nariz, lo hago con mi mano dominante, que es la que posiblemente fue y tocó algo. Entonces, de pronto son cosas que tenemos que empezar un poco como que a que nuestro cerebro vaya reaccionando de esa manera y digo, no voy a abrir la puerta, lo voy a hacer con mi mano izquierda porque mi dominante es la derecha, ¿ya? Si bien es cierto, te dicen evita tocarte los ojos, la nariz, pero hay ciertas situaciones que son casi inconscientes, o sea, te pica y te rascas. Entonces, ciertas medidas que ya te digo. Y aquí viene otro asunto bien importante. Vemos a la gente con las mascarillas y todo en las calles, pero ¿qué está pasando con el lavado de manos? No se trata únicamente de que yo me ponga una mascarilla, llego, a lo mejor la meto en mi cartera sin ningún control, al día siguiente me la vuelvo a poner. No. Primero, y si bien es cierto, ya el virus es comunitario, como ya nos lo hicieron saber las autoridades de salud, a no ser de que yo vaya a estar en un lugar donde hay personas que puedan transmitir la enfermedad o que vaya a haber algún tipo de aglomeración, qué sé yo, aunque sea mínima en este momento, de pronto un supermercado, lo puedo usar. Pero la idea es que yo, antes de ponerme mi mascarilla, si no tengo a la mano el agua y jabón, que es lo ideal, yo pueda al menos desinfectar mis manos. Y cuando me quito la mascarilla, que ya está contaminada, pues yo tengo que esa mascarilla ponerla primero en una funda roja, que es lo que usamos normalmente como para distinguir todo lo que son desechos contaminados o sea con algún contenido biológico o de este tipo que pueda luego traer otro tipo de infecciones. Entonces, eso es bien importante que las personas sepamos, que no se trata de cargar una mascarilla guardada en la cartera, que la saco, me la pongo, la vuelvo a dejar en cualquier lado, porque más bien pueda que eso esté siendo un medio para diseminar aún más la contaminación. Sí, con respecto al lavado de manos, yo creo que no se trata en este momento de dar una clase de cómo lavarse las manos, pero sí de hacer conciencia en las personas. El tema de lavado de manos en las áreas de salud es mucho más profundo y nosotros lo sabemos, pero ahorita se trata de que la comunidad sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el lavado de manos tiene que ser, ya digo, a conciencia. La persona debe mojar sus manos, obtener el jabón. Yo siempre recomiendo que de preferencia sea jabón líquido de dispensador. El jabón en barra deja ir toda la suciedad y muchas veces no tenemos la precaución de enjuagar ese jabón o de lavarlo antes de volverlo a su jabonera. Entonces, de preferencia usar un jabón líquido, humedecernos bien las manos, lavarnos bien las palmas primeramente, luego con una palma y otra ver el reverso de la mano, entre los dedos, luego el dedo pulgar,
esta parte que viene con uñas y yema, podemos frotarlo sobre la palma de las manos, ¿sí? Eso es ya, y lo hacemos con ambas manos. Nos enjuagamos muy bien, si bien es cierto, estamos hablando también un poco del ahorro de agua y todo, lo ideal, y sobre todo ahora que estamos con toda esta situación, es que con el papel que yo me seco, pueda cerrar el pomo, sobre todo si estoy usando una llave pública, que la han estado manipulando muchas personas, ¿ya? Cerrar y ahí sí poder depositar el papel, pero siempre secándome muy bien las manos. Lo que son alcoholes en gel y algún otro tipo de desinfectante reemplaza, pero no es absoluto. Lo principal es un buen lavado de manos. Hay otro tema importante, y es que si bien es cierto, todavía no está nada dicho, como lo decíamos, ni demostrado, se piensa que eventualmente también puede transmitirse por las heces. De hecho, en Wuhan alguien presentó un caso en el cual decía que aparentemente a través de las tuberías sanitarias de un condominio se había diseminado la infección. Entonces, una vez más, hacer énfasis, y esto que se nos quede como cultura, porque el tema de lavado de manos no es nuevo. Así es. ¿Ya? Siempre nosotros actuamos, o sea, reaccionamos a algo, pero luego pasa y nos olvidamos. El lavado de manos es tan importante después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, antes de servirse los alimentos, ¿ya? Y más ahora que estamos amenazados con este tipo de situación. Yo recuerdo que en el año 92, 93 fue la epidemia del cólera. ¿Se acuerda de un barco que llegó a Guayaquil desde Perú, que venía y trajo estas ratas enfermas con esta bacteria, el virus cólera? Y ahí vino la campaña de manos limpias salvan vidas. Entonces, esto fue una campaña que ayudó mucho y se controló la enfermedad. Claro, al comienzo no se sabía con qué se la curaba, ¿no? Sí, y recuerden que el cólera mató cualquier cantidad de gente, sí. Pero ya había habido epidemias anteriormente. O sea, estamos hablando que el cólera mató mucha gente alrededor del mundo. Sí. Bueno, entonces esas son las medidas que debemos de hacer. Ahora, ¿qué no debemos de hacer para tener el COVID-19? Bueno, ya precisamente lo que estábamos diciendo ahorita, no estar en aglomeraciones, quedarnos en la casa, o sea, eso es tan importante. Yo estoy en el medio de la salud, estoy en un centro médico ambulatorio de primer nivel y veo que hay mucha ansiedad en las personas y que todos quieren hacerse atender. O sea, tengo un poquito de dolor de garganta que a lo mejor antes se me pasaba porque yo decía, no, es un resfriado común, es una gripecita y me quedaba. Pero ahora estamos tan ansiosos con este tema que queremos hacernos atender y no nos damos cuenta que más bien nos estamos poniendo en riesgo. De hecho, antes escuchaba el caso de una pareja de esposos, los dos fueron diagnosticados con examen, ellos fueron positivos, pero ellos optaron por quedarse en su casa. Se aislaron, como eran los dos, separaron a sus niños, los enviaron a otro lado y ellos se cuidaron y dijeron, bueno, aquí no se trata de dar nombres de medicamentos ni nada, pero lo único que tomamos fue paracetamol, como ellos decían, porque no hay otro tratamiento. Realmente quien requiere hospitalización es la persona que ya está con un compromiso respiratorio severo, una persona que está con dificultad respiratoria. Ellos van a necesitar asistencia posiblemente ventilatoria, o grandes concentraciones de oxígeno, pero si tenemos una sintomatología leve, lo ideal es quedarnos en la casa. Realmente el doctor no va a hacer nada extraordinario por nosotros. La enfermedad no tiene como si, por sí un tratamiento que ya diga, no, es que ya estoy diagnosticado y me van a dar esto. No. Entonces, eso, no ir a sitios donde haya aglomeración. No fumar. ¿Y por qué? Sabemos que esta enfermedad va a atacar especialmente a los pulmones. Entonces, si yo le estoy restando capacidad pulmonar a mi sistema respiratorio fumando, imagínense las consecuencias que esto tiene, ¿ya? No dejar en cualquier sitio todos los elementos de protección que yo utilicé.
mi equipo de protección personal, qué es descartable, lo que es descartable lo voy a poner en una funda roja. Si hay algo que se puede reutilizar, debo saber en qué condiciones lo debo reutilizar. Eso es muy importante también, doctor. Muy bien. Entonces, para repasar, para que la ciudadanía sepa y no congestione los lugares asistenciales, centros de salud, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué medidas debe tomar? Como diferenciar una gripe, cosas sencillas que la puede tratar solamente con tomar bastante Mira, agüita. la OMS nos dice que lo que nos debe llevar a un centro de asistencia médica es la dificultad respiratoria. Y de hecho, ellos dicen para no colapsar los sistemas, lo ideal sería comunicarnos al número. Sabemos que hay deficiencias, la gente se está quejando de que no se les responde adecuadamente, pero personas que empiecen a notar que un cuadro muy agudo, personas que de pronto estaban bien y la temperatura se les fue a 39, que están con cansancio, que están con cefalea, pero si me empieza a mí un poco de malestar en la garganta, a lo mejor una temperatura que no llega ni a 38, o sea, estaré en observación y yo mismo me aíslo. Eso es importante, que yo me aísle y que yo tome las precauciones dentro de mi casa. Si tengo la posibilidad del espacio y de quedarme yo sola en un dormitorio, inclusive decir a las personas que me están acompañando, ¿sabes qué? Pon aparte mi vajilla, manejar yo mi aislamiento en la medida de lo posible. Ahora, lo que sí es importante ver es las personas que están en el grupo de riesgo, además de los adultos mayores, que como ya lo hemos dicho un montón de veces, de por sí ya empiezan a haber una serie de enfermedades propias, inclusive de la edad. También hay personas que sin ser adultos mayores, es más, aún siendo jóvenes o niños, son inmunodeprimidos, están con enfermedades catastróficas como cáncer, qué sé yo, personas que han presentado cuadros severos respiratorios, asmáticos francos, que puedan de alguna manera ver que se les complica su cuadro. Pero personas sanas y que ya digo, presentan molestias leves, traten de mantenerse en la casa. De hecho, y es importante que lo conozcan, el examen no se va a hacer a libre albedrío. Hay una ficha inclusive que ya publicó el ministerio que debe llenar el médico tratante, en la cual llena una serie de signos y que de alguna manera puedan justificar que se realice este examen. Si no hay justificativo, no le van a hacer el examen, a no ser que el paciente tenga para pagarlo. Licenciada Yanek, hay una pregunta que nos están haciendo. ¿Se pueden usar las mascarillas quirúrgicas? Sí, de hecho, es una de las cosas que se está diciendo. Si usted no es personal de salud y solo como para protegerse, para evitar que alguien vaya a toser, puede usar las mascarillas quirúrgicas de 3 a 4 horas. Pero aquí viene otro tema súper importante, que es lo que hablábamos al principio. Tratemos de usarlas porque realmente son necesarias, porque no queremos desabastecer a quienes realmente las van a necesitar. Entonces, si yo necesito usar una mascarilla quirúrgica, porque ya les digo, voy a estar en un sitio, a lo mejor me toca ir al centro médico porque ya no puedo más o porque estoy con una persona a la que necesariamente debo acompañar y sé que ahí va a haber más riesgo, sí puedo usar la mascarilla quirúrgica. Es muy importante lo que decíamos. Antes de ponerme la mascarilla me tengo que lavar las manos y tengo que poner muy bien mi mascarilla. La parte de color siempre va hacia afuera. Debo presionar la vinchita que viene acá, que me quede bien sujeta a la nariz y luego bajar un poco, de tal forma que me cubra inclusive hasta el mentón. Perfecto. Tengo en mis líneas que usted trabaja en un centro de salud de primer nivel, pero privado. ¿Cómo se vienen ustedes armando? ¿Qué contingente tienen listo, previsto para que no se afecte su personal de salud? Nosotros desde un inicio empezamos a tomar acciones. Lo primero que estamos haciendo es que todas las personas que ingresan al centro médico se les hace un control de temperatura con un dispositivo especial que no toca a la persona, un tipo pistola, que lo podemos manejar con una buena distancia. De hecho, yo puedo extender mi brazo totalmente y hacer el disparo para poder ver la temperatura.
estamos haciendo una pequeña encuesta en los primeros días si la persona había viajado, porque todavía era importante. Ahorita sabemos que ya eso pasó a segundo plano. Así es. Pero sí ha tenido contactos positivos, pero diagnosticados ya con examen. Porque las personas dicen, no, es que yo estuve con alguien que estaba de tal manera, pero no tiene realmente los exámenes, ¿sí? Nuestro personal sí utiliza todo lo que es el equipo de protección personal. Ellos están con, más que nada, el personal que está en contacto directo, ¿no? Médicos, enfermeras. Ellos sí usan bata porque sabemos que eventualmente igual la persona puede toser, puede estornudar. Están con sus mascarillas, guantes y unas gafas de protección para sus ojos. Muy bien. Licenciada, ha sido muy claro, explícito el tema desarrollado. De pronto algo que se haya quedado, que usted crea que sea necesario abordarlo, ya para finalizar. No, nuevamente, doctor, agradecerle y hacer un llamado a la comunidad, a la conciencia de todos. Todos tenemos responsabilidad en esto, no es el ministro, no es el presidente, no es el alcalde, somos todos. Cada uno de nosotros tenemos que aportar con un granito de arena. Al momento que nosotros logremos que el virus no encuentre dónde alojarse, realmente el triunfo va a ser de todos y por ahí va el asunto. O sea, no hay otra realmente otra medida. Tenemos que hacer conciencia, quedarnos en casa, seguir las medidas de higiene que nos están recomendando. Muy bien, muchas gracias, licenciada Yanek. Un abrazo, gracias por haber aceptado esta entrevista. Veo que ya hemos sido amigos en redes sociales, ¿no? Así es. Miren, lo importante es sacarle el máximo provecho a las redes sociales. Estamos transmitiendo cada uno en sus hogares. Usted, licenciada en Guayaquil, yo desde acá desde Ventanas. Así es, una bendición en esta época realmente, algo que tenemos que agradecer, poder llegar a todas partes y enviar un mensaje y ya digo, aportar nuestro granito de arena. Gracias a usted, doctor Merizalde, un gusto. Un gusto enorme para mí. Esto ha sido hemos terminado con esto el episodio número 5 de las Kriptonitas contra el COVID-19. En breves momentos lo vamos a estar descargando y lo estaremos pasando en mi canal de YouTube. Me encuentras como Carlos Merizalde Peñafiel para que de esta manera lo puedas compartir. Aquí se trata de que tú ayudes a compartir. El día de ayer tuve un mensaje que me decía ya es muy bueno lo que estás brindando, no solamente memes, compartiendo chistes, sino compartiendo algo, una información seria. El día de ayer tratábamos con una experta en el área financiera porque el COVID-19 va a afectar mucho la parte financiera y se está dando medidas de cómo hacer que esto no suceda. Si de pronto te interesa ver, ese fue el episodio número 4, lo puedes ver en mi canal de YouTube. Un abrazo enorme, soy Carlos Merizalde Peñafiel y te envío un abrazo Innovar en Salud. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.